información va a sorprenderte. No tengo dudas de que esta charla va a ayudar y a beneficiarte para alimentarte mucho mejor. Comer un huevo todos los días puede ser muy beneficioso para tu salud, pero también si lo utilizas de mala manera o si lo preparas incorrectamente, puede ser dañino y provocarte enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos. Realmente esta charla te va a sorprender. Vamos a hablar de cómo sacarle el mayor provecho al consumo de huevos, un alimento fácil de hacer, rápido, barato y ampliamente disponible. Vamos a hablar de qué contiene un huevo, de cuál es la mejor forma para prepararlo y de las dudas más frecuentes, como por ejemplo, ¿puede aumentarme el colesterol? ¿Qué pasa con las grasas en mis vasos sanguíneos? ¿Qué pasa si soy diabético o tengo el colesterol alto? ¿Es cierto que el huevo me puede ayudar a perder peso? ¿Cuántos huevos debería comer por día? ¿Es cierto que puedo comer 2 claras y debo desechar la yema? ¿Son mejores los huevos blancos o marrones? Realmente esta charla está llena de información valiosa y tips prácticos. Quédate conmigo porque te vas a sorprender. Empecemos por acá. ¿Qué estás consumiendo cuando consumís tan solo un huevo? Respecto a las calorías, las calorías del huevo te van a sorprender. ¿Por qué? Porque tiene unas 70 kilocalorías. Esto es realmente poco. ¿Qué quiero decir? El huevo, incluso algunos nutricionistas, lo utilizan en algunos contextos para ayudar a sus pacientes a que pierdan peso, como te voy a contar más adelante, por un secreto que tiene y por sus bajísimas cantidades de calorías. Respecto a las vitaminas, el huevo tiene vitamina A, vitamina B y vitamina D, principalmente vitamina B, útil para la función y el desarrollo del cerebro, pero también para evitar algunos tipos de anemia. Respecto a la vitamina A, el huevo es una de las fuentes de vitamina A y además de vitamina A, tiene otros micronutrientes que van a ayudar a la salud ocular. Respecto a la vitamina D, es muy difícil conseguir en los alimentos suficiente cantidad de vitamina D. La mejor forma que podés tener para tener las cantidades necesarias de vitamina D es exponerte responsablemente al sol o suplementarte si fuera necesario. El huevo, algunos tipos de pescados y otros alimentos pueden aportarte cantidades interesantes de vitamina D. Mira qué interesante. Respecto a las proteínas, ustedes saben, nuestras células, nuestros músculos, nuestros órganos estructuralmente contienen proteínas que cumplen distintas funciones. Las proteínas están formadas por ladrillitos. Muchos ladrillos, llamados aminoácidos, forman una proteína. Ahora, hay aminoácidos que tienen mayor valor que otros. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no los produce. Se llaman aminoácidos esenciales. Hay proteínas que contienen gran cantidad de estos aminoácidos que nosotros debemos consumir porque nuestro cuerpo no los produce. Y se llaman proteínas de alto valor biológico. El huevo contiene los mejores tipos de proteínas que vos podés encontrar en casi todo el mundo. Es decir, las proteínas que contiene el huevo son de altísimo valor biológico. Por eso después te voy a contar que pueden mejorar la función y el desarrollo muscular. El músculo no tiene solo que ver con movilidad y motricidad, sino que controla el azúcar de tu cuerpo o mejora en realidad procesos que interfieren en que el azúcar esté alto o el azúcar esté bajo o la insulina funcione bien o la insulina funcione mal. Por eso vas a ver que los deportistas en general comen muchos huevos. Ahora, puse en rojo acá. ¿Es cierto que el huevo contiene mucho colesterol y puede dañar literalmente tus arterias? ¿Qué pasa con las grasas del huevo? Escucha esto porque es muy importante. ¿Querés tener el colesterol normal o incluso bajo para cuidar tus vasos sanguíneos? Entonces es probable que dejar de consumir huevo no te ayude. Y ustedes pensarán rápidamente, pero doctor, el huevo contiene una cantidad inmensa de colesterol. Esto es cierto, el huevo es un alimento, en especial la yema, que contiene muchísimo colesterol, pero ya hace un tiempo los médicos sabemos lo siguiente: la mayoría del colesterol que circula en tu sangre proviene de la fábrica de colesterol que es el hígado, y en general el aporte de colesterol que vos haces con la dieta no aumenta significativamente los valores de colesterol en la sangre. Ahora, si vos querés evitar que los valores de colesterol en tu sangre aumenten por tu dieta, evita comer grasas malas, las llamadas
grasas saturadas o grasas trans que están presentes en el tocino, en los embutidos, en las carnes rojas con grasa, en la mantequilla, la manteca y también las grasas trans como las que están presentes en las papas fritas, en los snacks, en los panificados que tanto nos gustan. En resumen, no elimines el huevo por culpa del colesterol a menos que tu médico te lo indique. ¿Por qué? Porque no solamente el colesterol alto del huevo en general no va a aumentar significativamente el colesterol de tu sangre, sino que las grasas que posee el huevo son buenas en general. El huevo tiene grasas. Dentro de estas grasas tiene un tipo especial de grasa que se llama grasas monoinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas pueden bajar el colesterol de tu sangre. Fíjate qué curioso, yo te estoy diciendo cosas que no hacer para evitar que el colesterol aumente. Comer grasas saturadas y grasas trans, como ya dijimos. Y también te estoy diciendo cosas que puedes hacer para bajar tu colesterol. Entre esas cosas, hacer ejercicio, comer grasas buenas como la del huevo, la palta, el aceite de oliva, los pescados, entre otros. Todos estos mostraron que puede disminuir el colesterol principalmente malo, además de ser potentemente antioxidante y evitar que genere más daños en tu cuerpo. Ahora vamos a los tips prácticos. El huevo hasta acá yo te dije que es bueno, pero el huevo puede ser muy malo. Atención con esto. Si vos preparás el huevo de manera inadecuada, un alimento que realmente es bueno puede convertirse en malo. ¿A qué me refiero con de manera inadecuada? Fritar el huevo no es una buena alternativa. ¿Por qué? Porque vas a estar consumiendo grasas de las malas. Entonces vas a tener un aumento del colesterol. Por otro lado, si acompañas tus huevos con tocino, por ejemplo, algo muy frecuente, o con manteca, vas a estar aumentando tu colesterol y le vas a culpar al huevo. Y la verdad es que es el embutido, es el frito lo que te está haciendo mal. Por eso, para aprovechar los beneficios que tiene el huevo en tu salud, consumilo hervido y escalfado. Y aún así puede hacerte mal. ¿Sabes por qué? Porque le agregamos sal. No agregues sal a tus comidas, a menos que lo hagas poco frecuentemente o para darte un gusto. La sal hace mal y en general comemos sal en exceso. Entonces, huevo, ¿querés que te haga bien? Hervido o escalfado. ¿Querés que te haga mal? Frito acompañado de grasas malas. Es importante el color del huevo, si es marrón o si es blanco. En general se sabe que son idénticos a nivel nutricional, entonces no importa si es blanco o si es marrón. Hay algunos expertos que creen, y en esto no hay suficiente evidencia para que yo te diga que esto es así, pero hay algunos expertos que creen que los huevos provenientes de animales que hacen pastoreo o que son alimentados con grasas saludables tienen más grasas saludables y mayores nutrientes que un huevo común, es decir, los huevos orgánicos, los huevos producidos campestremente, como se llama vulgarmente. Aunque esto no puede comprobarse, pero es una buena hipótesis. Te preguntarás ahora, ok, ¿cuántos huevos puedo comer por día? Y si soy diabético, ¿realmente puedo comerlo? Y si tengo el colesterol alto, ¿no convendría igual que deje el huevo? Bueno, ¿cuántos huevos por día? Se acepta, y esto lo hacen incluso algunas sociedades de cardiología, yo soy cardiólogo, hasta que un huevo por día resulta seguro para la mayoría de la población, en especial para pacientes jóvenes que tienen hábitos de vida saludable. Ahora, para el paciente diabético o el paciente con el colesterol alto, debemos individualizarlo. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo un diabético que otro o un paciente con el colesterol alto que otro. En algunos casos tu médico puede pedirte que consumas menos cantidad de huevo, pero en general se acepta que incluso estos pacientes, salvo excepciones, pueden consumir entre 3 a 4 huevos por semana de manera segura. Incluso vas a ver que los deportistas comen entre 2 a 3 huevos por día por su altísimo valor de proteínas. Ahora, yo les dije algo bien curioso. El huevo puede ayudarte a perder peso. Y ustedes dirán, ¿se volvió loco? Bueno, algunos nutricionistas, si vos querés perder peso, vos tenés que hacer lo siguiente: tener una alimentación saludable que haga que comas menos calorías de las que requiere tu cuerpo. Esto va a hacer que tengas un déficit calórico y que pierdas peso. Al hacer ejercicio gastas calorías, etc. Ahora, el problema de comer o de hacer una dieta que tiene pocas calorías es que vas a tener mucha hambre todo el tiempo. Y eso va a hacer que tu cerebro busque lo dulce, busque lo ultraprocesado como snacks, galletitas a media mañana, jamón, etc. Muchos nutricionistas suelen dar planes de alimentación y a media mañana, por ejemplo, ponen un huevo como un tipo de snack saludable. ¿Por qué? Por dos razones. Una,
poquísimas calorías. Comer ese huevo no te va a aportar calorías para hacerte aumentar de peso. Y lo segundo, la clave de las proteínas. Al tener proteínas y al tener grasas, se digiere más lento. Esa digestión más lenta va a provocar lo que se llama saciedad. Es decir, el paciente va a estar lleno y sin hambre por más tiempo. Esto no solo lo va a alejar de los snacks poco saludables, llamémosles galletitas, facturas, etc., sino que también le va a producir un bienestar y va a poder aprovechar el resto de los beneficios del huevo. Hay estudios que muestran que los pacientes que comen huevo hervido en el desayuno tienden a comer menos cantidades de harina y tienden a tener un mejor rendimiento en las mañanas. Esto, hasta acá, son pequeños estudios, pero resulta interesante porque tiene lógica desde el punto de vista de la fisiología, de cómo funciona el cuerpo y de los contenidos del huevo. ¿Es cierto que el huevo puede mejorar la función del músculo? Bueno, yo te dije al principio de la charla, el músculo no solo sirve por una cuestión estética, para movernos, etc. El músculo es literalmente una fábrica de bienestar. Si vos haces ejercicio, aumentás tu musculatura, etcétera, vas a sentirte mejor mentalmente porque se van a liberar sustancias interesantes. El músculo va a absorber el azúcar que ronda por tu cuerpo, incluso si sos diabético, y va a permitir que la insulina funcione mucho mejor y que el azúcar que está elevada en tu cuerpo si sos diabético pueda disminuir o colabore a su disminución. Alimentos como el huevo, ricos en proteínas de alto valor biológico que ya explicamos, permitirán un mejor desarrollo de la musculatura, porque los ladrillos que forman las proteínas del huevo también forman las proteínas del músculo. El músculo va a crecer más, va a crecer mejor, va a tener una mejor recuperación, vos te vas a sentir mejor y si haces ejercicio realmente y aumentás tu musculatura, vas a tener una mejor calidad de vida, una menor cantidad de azúcar, menor cantidad o menor probabilidad de tener un infarto, un ACV, etc. Entonces, mi recomendación de hoy es, si te gusta el huevo, consumilo, siempre hervido o escalfado. Puede ser un snack muy saludable y puede traerte un sinnúmero de beneficios. Recordá que algunos pacientes deben ser individualizados. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.